Antes de conocer al presidente del grupo Sony, yo era un niño sin hogar que sobrevivía recolectando cartón y botellas de plástico. Mientras cruzaba la calle cargando mi viejo costal de rafia, el coche de Sony me rozó y caí, golpeándome la cabeza contra un contenedor de basura. Antes de desmayarme, pensé que, si no moría, probablemente podría sacar una buena indemnización. Él bajó del coche y apartó el cabello pegado a mi rostro por el lodo y la sangre. Vi un rostro a contraluz, con una expresión que parecía estar llena de sorpresa. Luego, floté en la oscuridad y caí en un abrazo. Parecía ser el primer abrazo que recibía en mi vida, cálido, firme, con sus 5 dedos clavándose profundamente en mi brazo, como si tuviera mucho miedo de que me fuera para siempre. Pero más tarde supe que, en realidad, incluso ese poco de calor lo había robado de alguien más. 02. Desperté en el hospital. Sony estaba sentado junto a la cama, mirándome con una expresión algo fría. Con solo una mirada, entendí por qué a algunas personas se les llama jóvenes caballeros. Su ropa, su apariencia y su porte te hacían sentir claramente la barrera entre tú y él. Parecía que incluso el aire que respirábamos no era de la misma pureza. Pensé en muchas cosas, principalmente en cómo obtener una gran suma de dinero, porque reconocía el logo del coche que me había atropellado y sabía que él era muy rico. Sony habló antes que yo. Dijo que pagaría mis gastos médicos y luego me daría un contrato. Sí, ese contrato era para ser un suplente. En ese entonces tenía 18 años. Me llevó a su casa, me dio comida y alojamiento, me envió a la escuela, todo con la condición de que imitara a alguien en mi vida diaria. Me mostró un vídeo. La persona en el vídeo se parecía a mí en un 70%, pero evidentemente tenía buenos orígenes. Era distinguido, gentil, con una mirada clara. Sony miraba a esa persona con una mirada llena de cariño y amargura. Y me miraba a mí de la misma manera. Me llamaba Xiaoyu y me pedía que lo llamara hermano. Yo había revolvido contenedores de basura, peleado con otros mendigos, dormido bajo puentes, comido pan al vapor frío y empapado, fingido accidentes para estafar y robado dinero. Ahora vivía en una gran mansión, entraba y salía en coches de lujo, podía ir a la escuela. Y al volver a casa de Sony tenía un tutor privado que me daba clases adicionales. Solo era el suplente de un amor idealizado. Estaba muy satisfecho con este contrato. 03. Aprendí a comportarme como Xiao Yu al interactuar con él. Él se ocupaba de todo para mí. Podía pedirle dinero en cualquier momento. Si le daba masajes en los hombros y decía palabras halagadoras, incluso me compraba regalos. Por la noche dormíamos juntos, me abrazaba contra su pecho. A veces metía la mano bajo mi ropa para acariciarme la cintura, a veces me agarraba y me besaba, pero la mayoría de las veces solo suspiraba con contención. Yo no me resistía, pero él tampoco iba más allá, porque el verdadero Xiao Yu venía una vez por semana. En esos momentos, de repente recordaba quién era yo, y con el rostro frío me ordenaba que me escondiera. Me escondía en el jardín, y a través del cristal de la planta baja de la villa, los espiaba a él, a Son Yu, a la novia de Son Yu y a sus padres, reunidos en familia. Sony era un hermano callado pero correcto, y su hermano menor, Son Yu, era inocente, gentil, y parecía no tener mal genio. La novia de Son Yu era muy pegajosa, se aferraba a Son Yu sin soltarse, también le hacía carantoñas a Sony y a menudo le pedía que le trajera cosas. Sus padres sonreían, mirándolos como si fueran niños. Más tarde, intenté imitar a esa chica y actuar melosamente con Sony, pero Sony me dio una bofetada. Su mirada era tan fría que parecía poder traspasarme. Dijo, no hagas cosas que no haría Xiao Yu. Este trabajo tenía 100 beneficios y ni un solo perjuicio para mí, además, trabajaba 6 días y descansaba 1. Cuando el amor idealizado venía, yo tenía vacaciones. Que Sony me mirara con esos ojos o me diera una bofetada no era nada. Podía obtener muchas cosas que originalmente no me pertenecían gracias a mi identidad como suplente. Ahorré mucho dinero. Era más afortunado que mucha gente. Aunque era muy consciente de mi lugar, trabajaba diligentemente y cumplía con nuestro contrato de todo corazón. Pero mi estatura seguía creciendo, mis rasgos faciales también cambiaban. Después de 2 años, ya no me parecía tanto a Xiao Yu. 04. Cierta noche, volví de correr y entré al baño. Sony ya se había acostado, así que no cerré la puerta mientras me duchaba y abrí la ducha con el agua saliendo a chorros. No esperaba que Sony, que tosedía, sufría de insomnio y dormía ligeramente, empujara la puerta del baño con el ceño fruncido, preparándose para regañarme. Yo estaba frente a él. Él solo emitió medio oye, su mirada bajó y su expresión se tornó rígida. Cerró la puerta y se fue, sin decir nada más. Supuse que había llegado el momento de obtener una buena suma de dinero. Unos días después, me llamó a su habitación, y sin expresión, me dijo que se haría responsable de mí hasta que terminara la universidad, que me transferiría 5 millones adicionales y luego me pidió que terminara el contrato. Le pregunté, ¿terminar significa? Él respondió, mudarte. En el futuro, actuaremos como si nada de esto hubiera pasado.
Al verme fruncir los labios, su expresión helada mostró un leve cambio y añadió otros 5 millones más. Xiao Yu se casa la próxima semana. Debo serenarme. Por dentro me sentía eufórico. Ya había anticipado que llegaría este día. Lo abracé sinceramente y luego le dije que, antes de irme, quería prepararle la cena. Xiao Yu no sabía cocinar, así que yo nunca lo había hecho frente a él. Sonny pareció encontrar algo extraño, pero finalmente asintió. Preparé una sopa, con los mejores ingredientes. Le pedí que se sentara, se la serví y lo miré sonriente mientras la bebía. Hermano, ¿sabes cómo me llamo? Sonny se quedó paralizado, y luego, bajo mi mirada, se desplomó. No se le habría ocurrido que un perro que él mismo había criado se atreviera a drogarle. 05. Debería haber huido. Fue culpa de Sonny. Él alimentó mi ambición. ¿Cómo puede un perro callejero que ha sido empapado por la lluvia alejarse de la calidez de una brisa suave y un sol brillante? Si de verdad fuera frío, no debería haberme buscado escuela, animado a hacer amigos, cuidado de mí cuando estaba enfermo, golpeado mi espalda cuando me despertaba de una pesadilla y dicho todo pasará. Habíamos compartido la cama durante 2 años. Lo amaba hasta los huesos, aunque nunca me hubiera visto de verdad. Cuando temblaba pegándose a mí, mi alma entera hervía, como ahora. Los pies de la cama crujían, y ya llevaban media noche crujiendo. Sonny yacía débil y blando bajo mí, con las 2 manos aferradas a las sábanas, su cuello cubierto de las marcas de mis mordiscos. Soplé calor en su oído. Xiao Yu te trataría así. Todavía me confundirás con él. Sonny de repente gimió, temblando fuera de control. Cansado, levantó una mano para cubrirse el rostro y maldijo, maldita sea. Bajé la mirada y dije riendo, hermano, otra vez. Al amanecer, tal vez lo perdería todo. Sonny me rompería las piernas y luego me desecharía. Pero ahora solo quería abrazarlo y hundirme en un sueño ardiente y dulce, decirle mi nombre. 06. Una vez fui el suplente del amor idealizado de Sonny. Sonny me crió durante 2 años sin tocarme. 2 años después, intentó darme la libertad. Esa misma noche lo drogué y me acosté con él. Al día siguiente, desperté antes que Sonny. Tomé su teléfono, solicité un día libre en su trabajo y luego lo llevé en brazos al baño. Sonny estaba agotado, ni siquiera podía concentrar la conciencia. Mientras lo lavaba en la bañera, él tensaba los dedos de los pies, sus pestañas temblaban, pero no podía abrir los ojos. Después del baño, le puse su pijama a Sonny y sellé su frente con un beso. Luego empecé a preparar el desayuno. Conocía a Sonny, no me dejaría escapar. Mi experiencia de supervivencia me decía que, si alguien va a lanzarte un puñetazo, o arriesgas todo para contraatacar, o echas a correr. Nunca debes quedarte quieto como un tonto. Debería haberme puesto la ropa de $10 que se vende en la calle, calzado las chanclas de plástico, cargado mi vieja mochila remendada, y con un par de cajetillas de cigarrillos, subido a un camión de larga distancia posiblemente sobrecargado, huyendo miserablemente hacia un lugar lo suficientemente lejano como para que Sonny no pudiera alcanzarme. Pero me quedé donde estaba, como si mis pies hubieran echado raíces. 07. 2 horas después, Sonny despertó. Tambaleándose, llegó al comedor, tomó un vaso de agua y lo estrelló contra mi cabeza con un ban. Los fragmentos de vidrio salpicaron por todas partes, el agua y la sangre me corrían por la cara. Entonces Sonny lanzó el segundo. Este era el castigo más leve que podía haber anticipado. Me arrodillé, tomé su pie y con mi lengua limpié la sangre de su dedo herido. Él rió fríamente y dijo, te di la oportunidad de ser humano, pero insistes en ser un perro. Lo llamé, hermano. Él hizo una pausa, pisó mi pecho y dijo, acuéstate. Luego se sentó sobre mí. Los fragmentos me cortaban la espalda. Yo sostenía sus pies para evitar que perdiera el equilibrio y se resbalara. Esto era lo que quería. Mi sueño feliz, mi infierno. 08. Durante casi un año después de eso, estuve encerrado en la villa. Llevaba un presto en el cuello, conectado a una cadena. Solo podía moverme en el interior de unos cientos de metros cuadrados, y la única persona que podía ver era Sonny. Pero Sonny me ignoraba. Cuando se le ocurría, me pateaba, me pisaba, me regañaba, como si fuera un perro. Durante el día leía libros, ocasionalmente cocinaba, y por la noche, después de que Sonny se dormía, me metía sigilosamente bajo su edredón. A veces me echaba, ocasionalmente me permitía quedarme. Era otro tipo de castigo. Mis brazos y piernas seguían creciendo, ya era media cabeza más alto que Sonny. Mis hombros podían cubrirlo por completo, podía doblarlo por la mitad y cargarlo. Pero él me llamaba Xiao Yu. Todo lo que anhelaba una vez estuvo al alcance de la mano. 10 millones de indemnización, ahorros considerables, la universidad a la que acababa de ingresar y un trabajo estable en el futuro. Ahora todo eso se había perdido, junto con mi nombre, porque quería más a Sonny. Él lo sabía. Entre mis brazos, tiraba de mi cabello, que no me había cortado en mucho tiempo, miraba mi rostro, me besaba, me llamaba Xiao Yu. No quería volverme una figura borrosa en sus ojos, prefería que me odiara. Incluso si me convertía en un esqueleto, en el momento en que él aplastara mi cráneo,
mis labios marchitos besarían la planta de su pie. 09. Este castigo continuó durante mucho tiempo, hasta que un día Sonny olvidó ponerme el presto de nuevo. Por la noche, lo vi entrar apresuradamente en el recibidor, incluso se olvidó de quitarse los zapatos, hasta que me vio sentado en la sala leyendo un libro con calma. Entonces su expresión mejoró. Parecía que acababa de beber, estaba muy fuera de control, todo él olía a alcohol. Me levanté. Hermano, ¿qué te pasa? Él tiró mi libro y me empujó brutalmente contra el sofá. Me gustaba así, podía sentir que me necesitaba. Al final, se deshidrató, su voz estaba ronca, sonaba como si la hubieran frotado con papel de lija, pero no dejó de abrazar mi cuello. Le susurré al oído, hermano, te amo. De repente, comenzó a llorar. Era la primera vez que lloraba frente a mí. Yo, presa del pánico, lo besaba, intentando besar las lágrimas de sus mejillas, pero no podía seguir el ritmo de su llanto. ¿Por qué sigues aquí? Tú me encerraste. Él negó con la cabeza y dijo, yo no. Esa noche, Sonny se volvió muy tierno. Nos besamos innumerables veces. Yo era demasiado feliz, y una vez más susurré repetidamente en el oído de Sonny, esperando poder grabar mi nombre en lo más profundo de su ser. Después de ese día, Sonny desapareció. No volvió a casa. No podía contactarlo, ni salir, solo me quedaba sumido en una ansiedad inútil. Una semana después, vi a una persona inesperada en la villa. El amor idealizado de Sonny, Sonju. Entonces recordé que hacía mucho tiempo que no tenían una reunión familiar en esta villa. 10. Sonju parecía sorprendido de verme, yo estaba aún más sorprendido, porque Sonju cargaba a un bebé recién nacido en sus brazos. ¿Quién eres tú? Sonju me preguntó, y yo no supe cómo responder, pero pareció entenderlo rápidamente, asintió y comenzó a hablar solo. Con razón mi hermano se negaba a tener citas arregladas. Capté la palabra clave y le pregunté de inmediato, ¿qué quieres decir? Mi hermano, en la celebración del primer mes del bebé, discutió con nuestro padre por lo de las citas arregladas. Papá lo destituyó de su puesto actual y lo envió a abrir mercado en la filial en el extranjero. No podrá volver en 5 años. Empecé a sentir pánico. ¿Dónde está ahora? Ya está en el avión, dijo Sonju. Antes de irse, me pidió que me llevara al cachorro que criaba en la villa. ¿En el avión? Di 2 pasos hacia atrás y caí sentado en el sofá. Ya sabía yo, ¿cómo podría haber un cachorro llamado Xuanyu? Sonju me preguntó, ¿te llamas Xuanyu? Asentí, y mis ojos comenzaron a arder. Mi hermano me pidió que te dijera que tu castigo ha terminado. Y también que te lleve a la escuela para cachorros. Bueno, ¿a qué universidad era? Recoge tus cosas, te llevaré en el coche. No tenía muchas cosas que empacar, porque lo más importante ya se lo había llevado Sonny. Salí aturdido con Sonju. Miré hacia atrás y en el reflejo del cristal de la planta baja de la villa vi mi imagen y la de Sonju. Mi cabello me cubría los ojos, mis hombros caídos, mi figura desanimada, como una maleza seca y muerta. Ya no me parecía en nada a Sonju. Esta debía ser la razón por la que Sonny se fue. Él no me había encerrado. Ese presto nunca tuvo cerradura. 11. Sonju parecía muy curioso sobre mí. No le conté lo que pasó entre Sonny y yo, porque él era el amor idealizado de Sonny, y yo era su suplente. Sonju era muy buena persona. Me dijo que no me apresurara a seguirlo, que Sonny era de carácter firme y que si nuestra relación no cambiaba, Sonny volvería a abandonarme. Me ayudó con los trámites de inscripción en la universidad y antes de irse me dijo que Sonny había puesto mucho empeño en mantener mi matrícula, seguramente esperaba que en el futuro pudiera valerme por mí mismo. Si quería una relación a largo plazo con Sonny, debía pensarlo con calma. ¿A largo plazo? 5 años eran demasiado tiempo. Llamaba a Sonny y no contestaba, le enviaba mensajes y no respondía. La ventana de chat se convirtió en un registro unidireccional de mi vida. En las vacaciones de invierno de mi primer año, le dije a Sonny que no tenía a dónde ir, y le envié una foto de mí encendiendo bengalas en el balcón de la residencia universitaria. Resultó que el 24 de diciembre, Sonju me recogió para pasar la Nochebuena en su casa. Era realmente repugnante, el amor idealizado que no sabía nada, la esposa consentida y el niño que acababa de aprender a gatear, una escena tan familiar que me revolvía las entrañas. Probablemente Sonny no quería enfrentar todo esto, por eso no volvía para las fiestas. Como era de esperar, la esposa de Sonju también comenzó a darme órdenes. Mientras ella y la señora del servicio hacían empanadillas hervidas en la cocina, yo cargaba al suave bebé y agitaba un sonajero sin saber por qué. Sonju, temiendo que me aburriera, me mostró un álbum de fotos viejo de los 2 hermanos. Vi a Sonny de bebé, luego en el jardín de niños, la primaria, la secundaria. Sonny no había sido siempre tan impasible, también había sido infantil, dulce, inocente y adorable. En las fotos pude ver cómo la frialdad de Sonny se adentraba lentamente en sus huesos con el tiempo. Su estatura crecía gradualmente, sus facciones se volvían gradualmente más severas. Mientras tanto, la sonrisa de su hermano menor se volvía cada vez más radiante, y en sus fotos juntos comenzaba a aparecer la figura de la esposa de Sonju. Me dolía la oscura adolescencia que vislumbraba, pero no podía perderme ninguna información sobre él.
12. Durante la cena, Sonju recibió una llamada de Sonny desde el extranjero. Sí, ya lo recogí, ¿quieres hablar con él? Miré a Sonju con expectación, pero Sonny debió decir que no al otro lado del teléfono, así que Sonju cambió de tema y comenzó a hablarle sobre el niño. El bebé está bien. Me sentí decepcionado. Sonju continuó, ¿quieres escuchar la voz del bebé? Parece que ya está empezando a hablar. Dicho esto, me guiñó un ojo, activó el altavoz y me pasó el teléfono. Escuché a Sonny reírse al otro lado de la línea. Imposible. Un momento después preguntó, ¿qué quieres que escuche? Un poco más tarde, Sonny dijo, bebé, ven, dile, tío. El bebé balbuceaba, chupándose los dedos, sosteniendo el teléfono, reprimiendo mi respiración dolorosa, las lágrimas caían incontenibles. Sonny notó algo extraño. Hola, dije con voz temblorosa, te extraño mucho. Sonny guardó silencio un largo rato antes de responder, concéntrate en tus estudios. Esta fue la única conversación que tuve con Sonny en medio año. Luego los dos hermanos hablaron de otras cosas. Temía que mis lágrimas cayeran sobre la cena de Nochebuena de Sonju, así que me puse a comer con ahínco, y cuando Sonju colgó el teléfono, me despedí apresuradamente. Los días siguientes soñé sin parar, soñaba que Sonny aparecía de repente a la puerta de mi dormitorio, pero Sonny no apareció. 13. El día de Año Nuevo, tomé un taxi y fui a la villa de Sonny. La villa estaba cerrada con candado, las ventanas oscuras. Me quedé en el jardín mirando hacia adentro a través del cristal de la planta baja, recordando con avidez todo lo que había sucedido allí. Mis primeros 16 años no valían la pena mencionarlos, los siguientes 3 tampoco habían dejado rastro. Todos mis momentos felices habían sido en esa villa, pero no guardaba ni una sola foto, porque subconscientemente no quería verme en las fotos, temía parecer el suplente de alguien. Llevaba a Sonny en mi corazón. Después de que se fue, mi pecho se convirtió en un vacío, del que de vez en cuando caían cosas oscuras como los celos, la obsesión, el autodesprecio. De pie en el jardín vacío, me dejé inundar por esas cosas. Era un perro al que Sonny había puesto una cadena, la cadena había sido soltada, pero yo seguía parado ahí como un tonto. El viento frío me aturdía, parecía ver a Sonny acercarse desde el otro lado del cristal, cerrar los ojos frente a mí, como pidiendo un beso a través del vidrio. Yo, piadosamente, me acerqué y besé el frío cristal. 14. En el segundo semestre de mi primer año, comencé a concentrarme en mis estudios, reduciendo la frecuencia de mis mensajes unilaterales a Sonny a una vez al día, luego cada 3 días, después cada 15 días y finalmente una vez al mes. Estudiaba con diligencia, tenía notas excelentes, participaba activamente en las actividades universitarias e incluso me uní al equipo de fútbol de la facultad. Llegaron las vacaciones de verano, obtuve una carta de recomendación de mi tutor, solicité unas prácticas en una empresa y recibí una respuesta afirmativa. Sonju vino a verme 2 veces, principalmente para interesarse por mi situación. La segunda vez me preguntó, casi sin querer, si había pasado algo recientemente. No, dije sonriendo, tranquilo, ahora creo que la universidad está muy bien. Cada día hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que hacer, y además puedo conocer muchos amigos nuevos. Sonju dijo y dándome palmadas en el hombro dijo, me alegro. Sacó su teléfono, lo miró un rato y me mostró la pantalla. Este mes la empresa tiene una actividad de team building. Iremos a un complejo turístico de montaña por 3 o 4 días. Mira, ¿quieres venir? En la pantalla había varios edificios de estilo antiguo. Era muy buena persona. Conmigo, un universitario de casi 20 años, actuaba como un tutor que venía de lejos. Gracias, le dije sinceramente. Voy a hacer prácticas. Él, sorprendido, dijo, los estudiantes de ahora son muy competitivos. Luego hablamos de otras cosas y cambiamos de tema. 15. Al día siguiente de que Sonju se fuera, fui a la oficina de inmigración y obtuve mi visa. Al tercer día, subí a un avión. Volé al país F, a la ciudad donde estaba Sonny. La verdad era que había memorizado el número internacional de la llamada de Sonny ese día. Investigué la zona donde estaba Sonny y luego averigüé la sucursal de esa empresa. Reduje el contacto para que Sonny bajara la guardia, porque si quería detenerme, le sería fácil. Ahora había conseguido con éxito una oportunidad de prácticas en la empresa donde trabajaba Sonny. No pasaría mucho tiempo antes de que nos encontráramos casualmente durante la pausa del mediodía. Le diría a Sonny que, sin importar cuántas veces me abandonara, volvería a ir tras él. Unos días después, finalmente esperaba volver a ver a Sonny, pero me sorprendió descubrir que a su lado lo acompañaba un asistente joven que se parecía muchísimo a Sonju en sus fotos de secundaria. 16. Había imaginado muchas veces cómo sería Sonny cuando lo volviera a ver, quizás muy frío, quizás contento, pero nunca imaginé que encontraría otro suplente. Al tercer día de trabajo, me encontré con Sonny en el pasillo. Llevaba gafas de carey plateadas y hablaba sonriente con el joven asistente que se parecía tanto a Sonju. Su traje de 3 botones bien cortado le marcaba los hombros anchos y la cintura estrecha, con movimientos ágiles y elegantes.
Lo miré, con el pecho cargado de algodón húmedo y pesado, sin poder respirar. Sonny me vio rápidamente, detuvo su marcha y mostró una expresión de sorpresa. ¿Qué haces aquí? Al ver mi ropa y la credencial de empleado que colgaba de mi cuello, lo entendió todo al instante. Preguntó, ¿te envió Xiaoyu? El joven asistente tomó su brazo y preguntó confundido, hermano, ¿quién es él? La sangre se me heló en las venas. También lo llamaba hermano. Pregunté a Sonny con una risa fría, ¿te gusta tanto buscar suplentes? Esta frase tocó la fibra sensible de Sonny. Su rostro se ensombreció, y llevando al joven asistente, pasó directamente a mi lado. En un par de días te enviaré de vuelta. 17. Esa misma noche, en el hotel donde me alojaba temporalmente, recibí una llamada de Son Yu. ¿Cómo puedes ser tan imprudente? Tu especialidad no tiene nada que ver con la empresa de Sonny. ¿Qué haces aquí? Lo siento, te conseguiré unas prácticas en el país. Mañana tomas un avión de vuelta, mi hermano se encargará de lo de la empresa, o pasado mañana. Yo te compro el boleto. Con el altavoz activado, respondí así, mientras guardaba mi mochila. Son Yu notó mi desánimo y me consoló al otro lado de la línea. Eres muy joven, deberías concentrarte más en tus estudios. No importa qué pase, todo se puede planear con calma, no actúes con demasiada impulsividad. Seguí diciendo sí, y luego metí un rollo de cuerda en mi mochila. Colgué el teléfono, me puse la mascarilla, subí la cremallera de mi chaqueta cortavientos negra, me colgué la mochila y salí del hotel. 18. Seguí a Sonny. Salió de la empresa a las 8, tomó su coche y regresó solo a su apartamento de lujo. Mis 16 años de experiencias miserables me dieron un talento extremo para hacer el mal. No me tomó mucho tiempo burlar la seguridad y encontrar el piso donde vivía Sonny. Sonny era muy rico, solo él vivía en ese piso. A las 8:30, toqué el timbre de su casa. Me abrió la puerta en pijama, parecía recién salido de la ducha, todavía llevaba gafas, y gotas de agua caían de su cabello sobre los lentes. ¿Por qué eres tú?, preguntó. Esta frase me irritó. La furia estalló instantáneamente en mi pecho. Extendí la mano, lo empujé dentro de la habitación y lo presioné contra la pared. Sus gafas se torcieron por la presión. Lo devoré, mordí sus labios. Él me jaló del cabello para que me detuviera. Sostuve sus piernas y lo levanté, haciéndolo perder el equilibrio al quedar suspendido, por lo que no tuvo más remedio que gritar y abrazar mis hombros con fuerza. Parecía más delgado que antes, quizás porque había crecido aún más este año. Podía cargarlo fácilmente sobre mis hombros. Lo cargué hasta la sala y luego lo arrojé sobre el sofá. Me eché sobre él para besarlo, le quité el cinturón. ¿Ese asistente es mejor que yo? Le mordí la oreja y pregunté. ¿Usa la parte de adelante o la de atrás? Sonny me dio una bofetada. La bofetada no tuvo piedad, me sonaron los oídos con un zumbido. Quedé aturdido, la mitad izquierda de mi cara estaba tan entumecida que parecía haber desaparecido de mi cuerpo. Vete, dijo, parecía querer matarme con la mirada. No, me negué. Apoyé mi rodilla en su entrepierna y le mostré los dientes. Hermano, lo estás sintiendo. 19. Quizás había perdido la razón, o quizás nunca la había tenido. Sonny me había preparado un futuro bastante bueno, con la condición de que fuera complaciente y cortara limpiamente con él. Pero me negué, quería atarlo, y realmente lo hice. Lo perturbé, lo obligué a encogerse, temblar, derrumbarse. Quería perforar sus entrañas, masticarlo, hacer que se fusionara con mis huesos y sangre. Él estaba tan ardiente como yo. Besé sus labios lastimados, me hundí en mi felicidad llena de miedo, ira, resentimiento y desesperación. 20. El timbre sonó de nuevo, y de repente volví en mí. Sonny estaba casi deshecho, yacía flácido en el sofá, su mirada perdida. La cuerda le había enrojecido la piel, sus manos, pies, cintura, piernas y cuello estaban cubiertos de las marcas de mis mordiscos. Ahí viene Xiao Kai. Al recordar a ese joven asistente, me invadió de nuevo un pensamiento malvado. Lo levanté y caminé hacia la puerta, entonces que lo vea. Él no podía moverse, así que enterró la cabeza en mi pecho. No hagas tonterías, dijo cansado. Es el primo de Xiao Yu y mío. Tengo que darle su informe de evaluación de prácticas. 21. Me arrodillé en la sala, esperando la muerte. Sonny se cambió apresuradamente a una bata, abrió un poco la puerta y le pasó el informe de evaluación de prácticas al joven asistente que esperaba afuera. Gracias, hermano, dijo el joven asistente feliz. Al ver el semblante de Sonny, preguntó confundido, ¿tienes fiebre? Te ves muy pálido. Sonny dijo que no, luego dijo algunas cosas más para despacharlo. Miré la alfombra, deseando poder aplastarme en el acto y meterme debajo. Sonny cerró la puerta, fue a servirse un vaso de agua y se sentó en el sofá donde acabábamos de estar enredados. ¿Eres demasiado testarudo?, me preguntó. Si te estrello este vaso de agua en la cabeza, ¿seguirás igual? No me defendí. Luego dijo, solo tienes 20 años, tu vida acaba de comenzar. Antes estabas conmigo porque no tenías opción, y en ese entonces mis intenciones no eran puras. Démonos un poco de tiempo a ambos para considerar las cosas con calma, ¿de acuerdo? De repente,
Se me congestionó la nariz. ¿Ya no me quieres? Me gustaría, pero de todos modos no me obedeces. Se rió con desdén y luego extendió sus brazos hacia mí. Xuan Yu, ven aquí. Como si me hubieran perdonado la vida, me levanté de un salto y me lancé a sus brazos. Me llamó Xuan Yu. Después de 4 años, era la primera vez que escuchaba mi nombre de su boca. Había hecho mal, no merecía tal recompensa. Expresé mi vergüenza con lágrimas. Él acarició mi cabeza y dijo, originalmente había solicitado unas vacaciones. En unos días volvería al país, a ese complejo turístico de montaña. ¿Sabes a cuál me refiero, verdad? Recordé las imágenes que me había mostrado Son Yu y asentí. Xiao Yu dijo que te portaste muy bien en la universidad, así que en realidad te compré un regalo. Pero ahora no quiero dártelo. Me apresuré a decir, lo quiero, hermano, cualquier cosa que me des, la quiero. Entonces, en un par de días, vuelve obedientemente. 22. El regalo que Sony me preparó fue un par de calcetines de seda. No sé por qué malentendió que tenía fetiche por los pies. Probablemente había planeado usarlos para pisarme, pero ahora solo podía regresar en avión abrazando esos calcetines nuevos. Son Yu me recibió en el aeropuerto y me regañó severamente. Pensándolo bien, este tipo ahora era tan paternalista que Sony probablemente ya se había desilusionado con él. 23. Sony no me mintió, realmente había solicitado sus vacaciones. Unos días después, la familia de Son Yu, 3 personas, Sony y yo nos alojamos en una villa con vista al lago en un complejo turístico de montaña. El plan era quedarnos 3 días y 2 noches, sin itinerario fijo. Sony seguía siendo ese hermano mayor callado pero correcto, Son Yu seguía consintiendo a su esposa, y su esposa seguía dando órdenes a Sony. Solo que en esta imagen familiar armoniosa había uno de más, yo, como un golden retriever cariñoso, con una sonrisa tonta en el rostro, pegado al lado de Sony. Todo era perfecto. Los Son Yu tenían que cuidar al niño, así que yo tenía mucho tiempo a solas con Sony. Probablemente nunca había visto mi verdadera naturaleza desinhibida, no sabía que podía ser tan pegajoso. Lo abracé por la cintura 78 veces, lo besé más de 120 veces, y cuando no estábamos comiendo, lo llevaba a la cama. En 2 días, lo había marinado por dentro y por fuera. No, es demasiado. Cuando le rogué una vez más, me levantó la barbilla. Me quejé, no es mucho. Si lo promediamos con los más de 300 días que estuviste fuera, ni siquiera sería una vez por semana. Confórmate. Rara vez hago cosas tan transgresoras, y hasta mis, actividades diurnas, las he hecho contigo. Pensándolo bien, era cierto. Sony era alguien que me había criado durante 2 años sin tocarme ni una vez. En realidad, era muy recto. Pero, descaradamente, me acerqué a besarlo y le dije, es el destino. Me encantaba la palabra destino. Representaba lo especial que era yo para Sony. Inculcaba esta idea en Sony en todo momento. Su coche, con una probabilidad de 1 en varios millones, me había atropellado entre la multitud sin causar un gran accidente, permitiendo que pasáramos días y noches juntos. Era completamente un matrimonio predestinado como en los viejos cuentos. Él era mi destino. 24. Como nos besábamos mucho, Son Yu nos tomó algunas fotos. El tercer día, cenamos en el pabellón del lago y Son Yu nos mostró las fotos que había tomado. Sony estaba muy avergonzado, mientras que yo tomé el teléfono y me envié todas las fotos a mí mismo. Son Yu, lleno de emociones contradictorias, bebió demasiado y, al final, me miró fijamente y comenzó a llorar. Era tan gracioso, era tan patético. Si no fuera porque de repente comenzó a contar historias de la infancia de Sony, lo hubiera llevado al baño. Yo, desde pequeño, fui muy unido a mi hermano. Mis padres no tenían tiempo para cuidarme, era mi hermano quien me consolaba y jugaba conmigo. Basta, basta. Sony le golpeó la espalda. Cuando era pequeño, me gustaba mucho mi hermano. Quería estar pegado a él para comer y dormir. Son Yu hablaba sin importarle nada. Mi madre se rió de mí, dijo que cuando mi hermano se casara ya no me haría caso. Lloré 3 días y 3 noches, le rogué a mi hermano que no se casara, que si se casaba, se casara conmigo. Sabía cómo continuaba la historia. Sony accedió, pero varios años después, Son Yu tuvo su primer amor y se casó. La expresión de Sony se tornó algo sombría. Son Yu, sin darse cuenta, tomó mi mano. Cuñadito, cuando te cases, yo te regalaré 2 villas, en el futuro debes tratar bien a mi hermano. Son Yu lloró a gritos, y su esposa también se puso a llorar, aún más borracha. Yo regalo 2 coches. No sabía si alegrarme por la riqueza caída del cielo o preocuparme porque no podrían reclamarla cuando estuvieran sobrios. La esposa de Son Yu dijo algo aún más impactante. A mí también me gustaba mucho tu hermano cuando era pequeña, pero él no me hacía caso. Son Yu, mareado, agarró a su esposa. No decías que yo te gustaba. Tú todavía mojabas la cama. La esposa de Son Yu sollozó. Cuando dejaste de mojar la cama, entonces me gustaste. ¿De qué edad era esto? Aún mojaba la cama. Estas palabras no se pueden decir a la ligera. Intenté detenerlos, pero no pudo evitar que la pareja armara un escándalo borracho.
Sonny, mirando este caos, no tuvo más remedio que echar hacia atrás la cabeza y vaciar el resto del licor blanco en su boca. Con un pum, cayó desplomado sobre la mesa. 25. Después de esta cena, yo era el único consciente en la mesa. No tuve más remedio que ayudar uno por uno a los borrachos a regresar a sus habitaciones a descansar. Llevé primero a la esposa de Son Yu, hacía viento junto al lago, y siendo mujer, no era apropiado que durmiera allí mucho tiempo. Cuando regresé al pabellón del lago, vi una escena que me dejó atónito. Vi a Sonny abrazando el cuello de Son Yu, los dos apoyados contra un pilar del pabellón, abrazados con los rostros enrojecidos. Son Yu, mareado, abrazaba la cintura de Sonny. Sonny, con los ojos entrecerrados, tomó el rostro de Son Yu y acercó sus labios hacia él. No podía emitir sonido. Estos días había sido demasiado feliz. Todos los celos y el dolor anteriores habían sido comprimidos en un pequeño punto, como si no existieran. Ahora ese pequeño punto estalló violentamente, como una bomba nuclear de poder increíble, reduciéndome instantáneamente a cenizas. Sonny me vio y su mirada se aclaró al instante. En el momento previo al contacto de sus labios, empujó a Son Yu al lago. La situación cambió de manera demasiado dramática. Grité pidiendo ayuda a los trabajadores cercanos, rescataron a Son Yu del lago, ni siquiera había salido una burbuja, y luego, bajo mi dirección, lo llevaron de vuelta entre varios. 26. Estaba destrozado. No sabía qué hacer. Valoraba infinitamente el destino entre Sonny y yo, pero la verdad era que estuve con él como un sustituto. No podía evitar que todo esto saliera a la luz de nuevo. Cuando regresé a la habitación, Sonny estaba sentado en la cama con la cabeza entre las manos. Me miró perdido, no recuerdo lo que pasó. Eso me volvió loco. O sea, en su subconsciente todavía amaba a Son Yu. Lo insulté. El perro viejo no olvida sus malos hábitos. Su expresión cambió, pero aún así dijo, escucha mi explicación. Saqué a relucir viejas quejas. Antes, cuando estabas conmigo, siempre decías el nombre de Xiaoyu. Eso era solo para enfurecerte. ¿Quién te pidió que me drogaras? Yo, cegado por la ira, dije, guardaste ese recuerdo de la infancia por tanto tiempo, ¿de verdad querías casarte con un niño que te seguía a todas partes? Y además buscaste un sustituto. ¿Eres un pervertido? El rostro de Sonny se puso pálido. No quise lastimar a nadie. Cuando te dejé ir, ya no te veía como un sustituto. Piensa, si cualquier otra persona me hubiera hecho esas cosas, ¿tendría la oportunidad de pararse frente a mí y decir estas palabras? Eres tú quien tiene la conciencia culpable. Sonny sonrió con resignación. Ya he sido muy condescendiente contigo. En el fondo, no tienes la confianza de que pueda enamorarme de ti, por eso siempre buscas problemas donde no los hay. Lloré. Después de todo, solo soy una rata de las alcantarillas. Eres la única luz que he tenido en 16 años. Fui un sustituto durante 3 años, solo quería quedarme a tu lado el mayor tiempo posible. Pero ya no puedo más. Quiero que solo pienses en mí. Sonny guardó silencio un largo rato, luego suspiró. ¿Qué más quieres que haga? Avergonzado, dolorido, furioso, salí corriendo y golpeé la puerta. 27. Ya no quería a Sonny, ni a ese yo que lo amaba sin dignidad. Encontré una habitación vacía, me desplomé sobre la mesa y lloré amargamente, planeando empezar de nuevo después del llanto. Cuando desperté con los ojos hinchados, descubrí que Sonny había cubierto mi cuerpo con su ropa. No necesitaba su caridad desde las alturas. Doblé su ropa, la puse sobre la mesa y salí a buscar la consigna para recoger mi equipaje. Al pasar por el pabellón del lago, vi a Son Yu arrodillado en el suelo. Ya no quería saber la razón. Subí al autobús turístico y le envié un mensaje corto a Son Yu diciendo que me iba. Una partida apresurada, como una huida, como un perdedor que finge indiferencia. Son Yu no me respondió. El autobús avanzaba rápido. La puerta del complejo turístico de montaña retrocedía rápidamente junto a la ventana. Me resistía a volver la mirada, pero las lágrimas no dejaban de rodar por mi rostro. Los fragmentos de mi tiempo con Sonny surgían una y otra vez en mi mente, como las visiones antes de morir, tan claras que me aterraban. Parecía que mi subconsciente sabía lo que realmente quería, usando los escasos momentos dulces para ocultar el dolor desgarrador en mi corazón. ¿Qué podía hacer? No lo odiaba. No había hecho nada malo. Me había dado muchas cosas que realmente necesitaba. Simplemente no me amaba. La gente en el autobús no dejaba de mirarme, ni siquiera me molestaba en ocultarme. Seguro pensaban que lloraba como un perro. ¿Y qué? Era un perro con 10 millones de dólares en ahorros. En el futuro sería feliz. 28. De repente, el autobús se detuvo. Escuché al conductor quejarse y maldecir. Alcé la vista y vi un coche familiar atravesado frente al autobús. Luego, una figura bajó del coche y subió al autobús mientras yo, casi asfixiado, me debatía entre la confusión y la impotencia. Era Son Yu. Por alguna razón, me decepcionó. Son Yu se acercó a mí. Menos mal que viajabas en autobús. El autobús es barato. Son Yu se disculpó con el conductor, y entre sus maldiciones, me sacó a rastras. Son Yu me metió en el coche, me pasó su teléfono y me mostró un vídeo.
Era la grabación de la cámara de seguridad del pabellón del lago esa noche. Mi esposa fue a quejarse con la gente del complejo, y ellos revisaron la grabación. Por eso llevo arrodillado en el pabellón del lago desde esta mañana. Lo miré con el ceño fruncido, queriendo decir que se lo merecía. Son Yu dudó. En realidad, quizás te alegre verlo. ¿Quieres echar un vistazo? Abrí el vídeo. Al principio, era yo llevando a la esposa de Son Yu. Unos minutos después, Son Yu, que parecía un cadáver sobre la mesa, se levantó tambaleante y extendió la mano para levantar a un igualmente débil Sonny. Son Yu, borracho, confundió a Sonny con su esposa y dijo, esposa, vámonos, esposa. Sonny, al ser levantado, lo miró con ojos borrosos por la bebida, pero sin dudar exclamó, Swan Yu. Con solo esas dos palabras, mi corazón apretado pareció aflojarse un poco. Luego, Son Yu intentó ayudar a Sonny a ponerse de pie, cada uno hablaba por su lado, como si pudieran entenderse, pero en realidad no tenían nada que ver. Sonny dijo, Swan Yu, sabes, solo tienes 20 años, eres demasiado joven, no sabes lo que significa estar con alguien para toda la vida. Sonny dijo, sé que en el extranjero los hombres también pueden casarse, pero, Sonny también dijo, Swan Yu, cuando crezcas un poco más, me casaré contigo. Me casaré contigo. ¡Qué ridículo! ¿Acaso creía que al escuchar esas palabras me alegraría, después de que casi besó a su hermano? Lloré con hipidos, mis lágrimas caían sobre la pantalla. Son Yu intentó recuperar su teléfono, pero yo lo agarré. Luego, arrastré la barra de progreso, cubrí la imagen y solo escuché esa frase repetidamente. Me casaré contigo. Son Yu me preguntó, ¿sabes por qué mi hermano casi no se contactaba contigo en el extranjero? No le hice caso. Son Yu respondió por su cuenta, porque mi hermano salió del closet. El padre de Sonny, después de investigar, supo de mi existencia y pensó que yo había corrompido a su hijo, en quien había depositado grandes esperanzas, y quiso deshacerse de mí. Sonny usó 5 años para hacer crecer la filial del grupo Son en el país F, y a cambio de reducir el contacto conmigo, logró que su padre lo dejara pasar por alto. No me contó estas cosas porque esperaba que no me sintiera atado. Las clases que tomaste en la universidad, los profesores que conociste, Sonny se ocupó de todos. Esperaba que, en un entorno relativamente favorable, obtuvieras rápidamente todo lo que deseabas. La empresa de prácticas a la que originalmente ibas a ir en el país fue elegida por Sonny. La actividad en el complejo turístico de montaña también fue organizada por él. Además, cada semana alguien enviaba tus fotos y vídeos al teléfono de Sonny. Él siempre estuvo pendiente de tu vida universitaria. Son Yu me dijo que Sonny era de carácter firme, difícil de conmover, pero una vez que lo lograban, pasaba de ser un pequeño arroyo a desbordarse en una inundación. Aún así, guardaba todo en el fondo de su corazón sin mostrar nada. Son Yu también me contó que antes en su casa no les permitían tener perros, y que Sonny alimentaba a un perro callejero afuera. Más tarde, el perro fue atropellado por un coche y él se sintió muy culpable, le consiguió un pedazo de tierra para enterrarlo y todas las noches lloraba escondido bajo las sábanas durante casi un mes. También es torpe, no maneja bien todas las situaciones, pero si le gustas, hará todo lo posible por considerarte. Son Yu dijo sinceramente, te ruego que no abandones así nomás. Miré la mirada brillante de Son Yu y de repente sospeché que él lo sabía todo. Pero ya no importaba. Sonny también llorará por mí. Quizás sí. ¿Dónde está Sonny? 29. Sonny se había ido al aeropuerto. Se puso en camino justo después de que yo subiera al autobús. Estaba enojado porque no vino a perseguirme, pero no podía preocuparme por eso. Solo le rogaba a Son Yu que condujera más rápido para poder interceptar a Sonny antes de que abordara el avión. Cuando entré corriendo al aeropuerto, ya casi no quedaba tiempo. Grité el nombre de Sonny con un volumen suficiente para avergonzarlo el resto de su vida. Apareció, con el rostro inexpresivo, la cara claramente llorada y los ojos llenos de venas rojas. Me tomó un buen rato recuperar el aliento después de correr. Tienes que disculparte conmigo. Él, sorprendido, ¿qué? Nunca has dicho que te gustó. Guardó silencio. Caminé hacia él y lo tomé. Él no opuso mucha resistencia y me siguió obedientemente a un rincón. Lo miré ferozmente, me limpié la nariz e insistí tercamente en que se disculpara. Tienes que disculparte por nunca haber dicho que te gusto, y por intentar abandonarme de nuevo. Suspiró, abrió la boca y dijo, lo siento. Quería aparentar ser magnánimo, pero apenas terminó de hablar, un hilillo de lágrimas rodó por su mejilla. Lo abracé. Consideré mucho la decisión de irme, porque te causo más influencias negativas que positivas. Su voz temblaba. Espero que tengas libertad espiritual, espero que tengas derecho a elegir, que puedas tener un amor sencillo y transparente, alguien que solo haya tenido ojos para ti. Lo abracé con fuerza. Tú claramente esperas estar conmigo para siempre, incluso estás dispuesto a casarte conmigo. Él, atónito, ¿qué estás diciendo? No quería usar esta atmósfera tan buena para mostrarle el vídeo. Lo besé. Espérame, voy a crecer bien, a ser independiente, a llegar a tu lado como debe ser. Sonny volvió a suspirar, usaba los suspiros para ocultar sus ganas de llorar.
Asintió. 30. No pedía mucho, solo quería ese de su parte. Él podía seguir siendo callado, yo entendería todo sobre él. Él me protegía del viento, yo lo protegía de la lluvia. Me convertiría en su insustituible, en su destino. A partir de entonces, sin importar los altibajos de la vida, no tendría miedo, porque ya tenía un hogar. 31. 5 años después, en una feria de inversiones, como fundador de la pequeña y mediana empresa IU, presenté a los inversores una aplicación llamada Nueva Esperanza. Nueva Esperanza es una plataforma de ayuda para niños sin hogar, que integra la búsqueda de familiares, la búsqueda de niños perdidos, la ayuda escolar y la financiación uno a uno, dedicada a brindar una nueva esperanza a todos los niños sin hogar que no tienen un lugar al que regresar. Después de presentar el producto, conté brevemente mi propia experiencia. Mi pasado como niño sin hogar ahora se había convertido en parte de mi imagen positiva. Por supuesto, omití los enredos con Sony y solo conté algunas historias motivadoras. Cuando terminé, el público estalló en una ruidosa ovación. Inclinándome, bajé del escenario, cedí el lugar al siguiente orador y entré a la sala de descanso. Un universitario que asistía al evento se me acercó, con una mirada llena de admiración. ¿Puedo pedirle su contacto?, dijo tímido pero lleno de expectativas. Quisiera aprender de usted. Noté que se parecía un poco a Sony. La situación era demasiado dramática, no pude evitar reírme. El universitario parecía confundido. Volteé a mirar hacia la puerta y vi la figura de Sony. Me esperaba en el pasillo, frunciendo el ceño y señalando su reloj, queriendo decir que era hora de nuestra cita. Le hice un gesto al universitario. Lo siento, no me es conveniente. Fue entonces cuando el universitario vio el anillo en mi mano. Luego salí corriendo del lugar, alcancé a Sony, tomé su mano que también llevaba anillo y le di un beso en la mejilla. Esposa, vámonos. Epílogo. Me llamo Xuan Yu. Una vez fui el sustituto del amor idealizado de mi esposa, Sony. Ahora supongo que ya no lo soy. Pero ¿quién puede estar seguro de estas cosas? No soy un gusano en su estómago, quizás él todavía me está usando como sustituto a escondidas. En nuestro aniversario de bodas, quería darle una sorpresa, así que preparé varios platos en casa, 4 platos y una sopa, compré licor, Mao Tai. Sony no regresó. El hijo de su amor idealizado tenía fiebre, y Sony los llevó a él y a su familia al hospital en coche. Maldita sea, toda la familia es un desastre, sin mi esposa no pueden hacer nada. ¿Qué importa un poco de fiebre? Cuando era niño, si tenía fiebre en pleno invierno, todavía tenía que salir a la calle a vender rosas, y el dinero que ganaba tenía que entregárselo al líder mendigo bajo el paso elevado. Ese maldito líder mendigo incluso me dio un pedazo de jengibre, y me dijo que me lo metiera en el trasero. ¡Qué porquería! Pero no podía hacer nada. El amor idealizado de Sony es su hermano menor, al fin y al cabo son familia. Yo no lo soy. Sí, estaba borracho. Sony dijo que el niño estaba hospitalizado, que los 3 tendrían que turnarse para velarlo. Después de colgar, me bebí todo el Mao Tai. Estaba tan enojado, tan triste. No soy importante en su corazón. Aunque le gusto, solo le gusto un poquito. No más que el perro callejero que crió antes. Mira, no solo soy el sustituto de su amor idealizado, sino también el sustituto de ese perro callejero. Sony es realmente malo. Tengo que hacerlo morir de alguna manera. En mi confusión, de repente vi a Sony. Debía estar soñando. Si no, ¿cómo podría aparecer en casa, sentarme en el sofá y hasta desatar mi corbata? ¿Cómo te pusiste así?, me regañó. Te bebiste las 2 botellas, ¿quieres que te laven el estómago? ¿Por qué hasta el Sony de mis sueños me regaña? Sniff. De un empujón, volqué a Sony sobre el sofá, saqué la corbata y até sus manos. Es tu culpa, dije. Olvidaste nuestro aniversario de bodas. Yo no. Sony apenas abrió la boca cuando yo mordí sus labios. Él gimió suavemente. En secreto, creo que a Sony le gusta un poco que lo traten con rudeza. Es de carácter orgulloso, no me lo diría, pero cada vez que yo actuaba con un poco más de fuerza, su reacción era más intensa que antes. Claro, eso es solo una suposición mía. Amo a Sony hasta los huesos, no me atrevo a sobrepasar los límites. Pero este es el Sony de mis sueños, puedo tratarlo como quiera. Rompí la ropa de Sony. Sony pasó de forcejear a quedar flácido, al final solo podía abrazar mi cabeza y respirar agitadamente. Definitivamente era un sueño, ni siquiera sentía dolor cuando él me jalaba el cabello. Cargué a Sony sobre mis hombros y lo tiré a la cama. Sony se debatía sin control, yo le golpeé las nalgas. Le ordené que se portara bien. ¿Estás semi-muerto? Sony tenía las comisuras de los ojos rojas, no podía oír claramente lo que decía, pero probablemente no eran buenas palabras, así que le di unas cuantas bofetadas más. Gritó como si estuviera a punto de quedarse sin aire, y luego, bañado en sudor, se derritió. ¿Ven? ¿A él le gusta? Lo di vuelta, y él, con la barbilla levantada, temblaba. Su barbilla y cuello eran realmente hermosos. Lo mordí y pregunté, ¿Xiao Yu te trataría así?
Su cuerpo se puso rígido, volvió la cabeza y preguntó, ¿por qué vuelves a sacar este tema? Nunca seré tan importante como él, ¿verdad? No es lo mismo. Tú no me amas. Claro que te amo. No tienes idea de cuánto te amo. No le creí, y con mis dientes saboreé detenidamente su nuez, mejor me como todo. Dicho esto, comencé a enloquecer, atormentando a Sonny sin piedad. Sonny intentó decir algo, pero cada palabra se convertía en fragmentos. Se sentía también enloquecer. Mi cerebro parecía haberse separado de mi cuerpo. Mi cuerpo era como un caballo desbocado, y mi boca, sorprendentemente, comenzó a recitar poesía. Voy a comerte, y luego seguiré vagando, llevando tus huesos en mi vientre a todas partes. Cuando me atrapen, cuando muera, seremos enterrados juntos en la tierra. No era poesía, era mi verdadero sentimiento. Olía desordenadamente el cuerpo de Sonny, buscando el mejor lugar para morder. ¿Tienes que volverte loco, periódicamente? Sonny suspiró. Metí mis dedos en la boca de Sonny, no le permití hablar, eres el Sonny de mis sueños, no puedes regañarme. Sonny refunfuñó, pero gradualmente se volvió dócil. Estaba tan obediente. Quería besarlo. Sostuve su rostro y lo besé. Eres el único, eres mi favorito. La primera vez que te dejé ir, ya me había enamorado de ti, dijo Sonny. Finalmente, abrazó mis hombros, besó mi rostro y la punta de mi nariz, besó mis orejas. ¿Puedes comerme? Siempre seré tuyo. Definitivamente era un sueño. Si no fuera un sueño, Sonny no debería tratarme tan bien. Incluso si era el Sonny de mis sueños, debía corresponderle. Levanté a Sonny de la cama, lo presioné contra la ventana panorámica. Él gritó sorprendido, preguntándome qué intentaba hacer. Tu esposo te dará lo que más te gusta, le dije aturdido a Sonny. Bueno, otra vez estaba arrodillado. Mi memoria solo llegaba hasta la ventana panorámica, pero era evidente que había atormentado a Sonny toda la noche. La casa estaba hecha un desastre. Ventanas, cortinas, bañera, mesa de centro, sofá, por todas partes había rastros. En el suelo incluso había un pedazo de jengibre. Las muñecas de Sonny estaban llenas de moretones, tenía la comisura de los labios rota, todo el cuerpo marcado por mordidas, especialmente la nuca, con 3 marcas de dientes superpuestas. Él yacía en la cama sin hablar, yo arrodillado frente a la cama, la espalda empapada en sudor frío. Debo recordarte, Sonny dijo con voz ronca, lentamente. Nuestro aniversario de bodas es después de las 12. Yo, atónito, recordé de repente que el lugar donde le propuse matrimonio a Sonny realmente estaba a varias zonas horarias de aquí. El regalo está en la bolsa colgada en la puerta. Se suponía que yo debía usarlo. Sonny continuó. Póntelo tú mismo. Esposa, me puse a llorar. ¿Todavía estoy a tiempo de arrodillarme? Epílogo de Sonny *. 01. Mi padre no me permitía criar a ese perro callejero. Decía que sin importar lo dócil que fuera un perro, sin importar lo sumisa que fuera su mirada hacia ti, cuando tuviera demasiada hambre, igual te vería como comida. Creo que esa era la excusa de mi padre. Simplemente odiaba las cosas que rompían las reglas establecidas. No podía obligar a traer al perro callejero a casa, porque yo también dependía de otros. Mis padres, que tenían dificultades para tener hijos, me adoptaron de un orfanato y depositaron grandes esperanzas en mí, para cambiar mis hábitos originales y permitirme crecer sin obstáculos como un heredero que se ajustara a la familia Son. Hicieron muchos esfuerzos. Antes de que naciera Xiao Yu, me esforcé al máximo según el modelo que mis padres me dieron, manteniendo la espalda recta, sin atreverme a relajarme ni un momento. Más tarde, el perro callejero murió. Fue como si viera a mi propio yo abandonado. Lloré durante mucho tiempo. 02. A Xiao Yu le gustó mucho. En el momento en que se escuchó su llanto, supe que parte de la pesada carga sobre mis hombros se había aliviado. Así que también le tomé mucho cariño. Mis padres tenían poco tiempo, a menudo, en medio de las tareas que me asfixiaban, apartaba parte de mi atención para cuidar de Xiao Yu. Parecía un trabajo agotador, pero cada vez que Xiao Yu mostraba dependencia de mí, mi pecho se calentaba por una sensación de seguridad tangible, como si estuviera envuelto en una manta calentada por el sol. Así que cuando Son Yu, de 4 años, llorando, me rogó que no me casara con una esposa sino con él, accedí. Fue como si de repente hubiera encontrado una razón para existir, una razón que se sentía más real que cualquier cosa que mis padres me pidieran que hiciera. Ahora que lo pienso, en ese entonces solo tenía 9 años, y los sentimientos que surgieron fueron un tanto infantiles. Pero esa no fue la razón por la que me volví homosexual. Como todos saben, la orientación sexual es innata. Fue cuando descubrí que me gustaban los hombres que realmente comencé a considerar la viabilidad de casarme con Son Yu. Solo que cuando comencé a considerarlo, Son Yu también comenzó a tener sus primeros amores. Sus sentimientos hacia mí eran bastante superficiales, pero sus sentimientos hacia su pareja eran extremadamente profundos. Ambos tuvieron pequeños altibajos en el camino, pero sin obstáculos llegaron al matrimonio. 03. Xuan Yu dice que yo soy su luz, pero en realidad, él también lo es.
Cuando aparté su cabello mezclado con sangre y lodo y vi su rostro por primera vez, fue como si un engranaje en mi pecho hiciera el clic y encajara. Debió ser una premonición, un instante que puede llamarse destino. Intenté deshacerme de esta sensación de pánico que se desviaba de las reglas establecidas, pero no pude evitar querer seguir el anhelo de mi corazón. Así que le di a Xuan Yu un contrato de suplencia. Le pedí que interpretara a Xiao Yu. Xuan Yu aceptó. Lo hizo con mucho cuidado. Solo que después de convivir con él por un tiempo, te das cuenta de que es similar en forma pero no en esencia. Quería dinero, regalos caros, ir a la escuela, mi preocupación y cuidado. Parecía tener deseos interminables. Además, no podía ignorar sus ojos, llenos de confusión y anhelo, inseguridad y oscuridad, a veces también llenos de admiración, cuando me llamaba hermano. Pasaron 2 años, sus brazos y piernas se alargaron, su rostro también cambió, como recordándome que ya no podía encasillarlo en el caparazón de Xiao Yu. Cierta noche, como de costumbre, me abrazaba a su cintura para dormir, y él volvió su rostro para mirarme. Quizás por la luz, su rostro en ese instante era completamente extraño. ¿Sus cejas eran tan espesas? ¿Cuándo se había definido tanto su línea de la mandíbula? Nuestras respiraciones se entrecruzaban, vi sus labios temblar levemente. En ese momento, el tiempo y el espacio se congelaron, como si una voz me urgiera a bajar la cabeza, y así lo hice, capturando la corriente eléctrica y hormigueante en sus labios. El vello de mi espalda se erizó desobediente, mis extremidades se relajaron, mis poros se abrieron, la adrenalina rugió en mis venas, mi ansiedad, confusión y los anhelos de más de 20 años flotando en las nubes, en ese momento, se desplomaron. Lo abracé y besé, mis 2 manos acariciaban su cintura y espalda, él no opuso resistencia, pero al final me detuve, porque su docilidad provenía del contrato de suplencia. Y también porque, de repente, me di cuenta de que ya no quería llamarlo Xiao Yu. 04. El día que Xiao Yu se declaró exitosamente, lloró desconsolado frente a mí. Tomó la mano de su futura esposa y enumeró su historia de amor, parloteando y vertiendo sobre mí su desbordante amor. Estaba tan feliz que parecía querer girar moviendo la cola, quería correr, quería bendecir al mundo entero. Sentí un poco de melancolía, pero me di cuenta de que no me dolía tanto como imaginaba. La persona que vino a mi mente fue Xuan Yu, frunciendo el ceño y diciendo, ¡qué exagerado! Solté una risa leve. Fue como activar un interruptor, o como desgarrar un disfraz, mis sentimientos desordenados y torcidos de repente se volvieron claros y ordenados. Fin.